Reveladas las 5 increíbles claves para que todos te vean como un lujo, no como una opción. Tran. Mariana despertó con la sensación de que el día no sería diferente. Las mismas paredes de su habitación, decoradas con diplomas y logros académicos que, en lugar de orgullosos recuerdos, le parecían recordatorios de expectativas ajenas. Su vida se convertía en un eco constante de lo que debía ser. La abogada perfecta, la hija ejemplar, la hermana que nunca defrauda, pero dentro de ella, una voz susurraba entre la niebla de la rutina laboral, burlándose de su esfuerzo en un bufete donde solo era vista como una opción, no un lujo. Mientras se vistió, la mezcla del caldo de pollo que su madre cocinaba desde la madrugada la abrazaba con nostalgia, un refugio que la confortaba y al mismo tiempo le generaba angustia. Cada vez que pisaba la calle, el bullicio de Ciudad de México la golpeaba con la realidad de su elección, una vida que no era del todo suya. En el bufete, los comentarios despectivos de sus colegas la hacían dudar de su valor. Las miradas cargadas de un desdén que la seguía como sombra, acentuaban su inseguridad. Mariana se sentía como un pez en un estanque de tiburones, atormentada por el miedo a ser devorada. El dilema se presentó un día, cuando recibió la propuesta de un proyecto que prometía llevar la voz de los pequeños agricultores a la mesa de negociación. La idea de luchar por la justicia la llenaba de emoción, como una chispa encendida en la oscuridad de su vida laboral. Pero esa nueva pasión venía con un precio. Su familia había decidido que ella debía permanecer en el bufete, en la seguridad del respeto profesional. Aquí estaba el primer dilema moral. Su deseo de luchar por lo que creía se enfrentaba de lleno con las expectativas que sus seres queridos habían depositado en ella. Las noches se deslizaban entre documentos y obligaciones, y cada planta en la oficina parecía cobrar vida, susurrándole que su esfuerzo estaba dando fruto en la lucha por una causa justa. Pero, mientras más se acercaba a sus colegas, más se sentía la presión de la doble vida. Las conversaciones en la mesa del café se convertían en una espiral de dudas, reforzando el sentimiento de que su sueño era un capricho, algo que no podría permitirse. Maquillan los rostros de sus compañeros, pero Mariana vio en ellos una mirada de desprecio disfrazada de apoyo. En medio de esta tormenta interna, recibió la noticia de que su abuela había caído gravemente enferma. El hospital la envolvió en un aire pesado de incertidumbre. En esa habitación oscura, mientras la abuela contaba historias de sacrificios y decisiones difíciles, Mariana se encontró en un mar de contradicciones. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, plantando la semilla de una realización agonizante. La verdadera riqueza de su herencia no era el éxito profesional, sino la lucha por dignidad y justicia. Pero, ¿qué decisión podría llevarla al verdadero significado de su nombre? Mientras la angustia crecía al borde de su piel, la pregunta clave comenzó a arder en su mente. ¿Sería posible ser vista como un lujo en un mundo donde se siente como solo una opción? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba. Tenía una decisión que tomar, y no había forma de escapar de la inminente tormenta. La crucial culminación del proyecto se acercaba, y con ella un obstáculo que podía cambiarlo todo. Mariana sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Podría finalmente liberarse de las cadenas de las expectativas familiares y abrazar ese fuego interior que la impulsaba? La lucha interna la consumiría, haciendo que la balanza entre su lealtad y su ambición se tambaleara en el borde del abismo. El camino hacia su autodeterminación parecía más escarpado que nunca.
y el eco de su propia voz se desvanecía entre la multitud que a su vez la consideraba una opción más. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y Mariana, exhausta y llena de miedo, sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mariana se plantó en la oficina, sintiendo cómo cada paso resonaba como un tambor en su mente, recordándole la inminente elección que debía enfrentar. Las horas de trabajo quedaron atrás, pero no así la carga de la duda. En su escritorio, el dossier del proyecto brillaba bajo la luz artificial, como si le implorara que lo tomara en sus manos, y lo defendiera con fervor. Pero cada vez que se acercaba, las palabras de su madre y los rostros decepcionados de sus colegas la atravesaban como cuchillos. Las reuniones eran un laberinto de opiniones y propuestas y, a pesar de la presión que la rodeaba, Mariana sintió una chispa en su interior. Había hablado con los agricultores, escuchado sus historias, empatizado con sus luchas. Esa conexión transformó las preocupaciones en determinación. Finalmente, la búsqueda de justicia por esos hombres y mujeres se convirtió en algo más que un trabajo. Era su propósito en la vida. Sin embargo, esa misma convicción se choca con los murmullos de sus colegas. Solo es una fase, murmuraban a su espalda, alimentando el fuego de su inseguridad. Esa percepción le despertó el instinto de lucha. Si continuaba en aquel lugar, se arriesgaba a ser vista como una opción, un simple recurso disponible para sus superiores. A medida que las horas avanzaban, Mariana comenzó a trazar un plan. El cambio no sería fácil, pero el miedo a quedarse estancada, una opción más entre tantas, la impulsaba hacia adelante. Una noche, mientras revisaba los documentos del proyecto en su casa, la imagen de su abuela volvió a asomarse en su mente. Las historias sobre la perseverancia, la dignidad y el riesgo que habían forjado a toda su familia, se entrelazaban con la creciente urgencia que Mariana sentía en su propio pecho. Reconoció que no podía solo rendirse ante las expectativas ajenas. Debía luchar por lo que realmente creía, no solo por ella, sino por todos los que confiaban en su voz. La idea de presentar el proyecto en la próxima reunión de socios se convirtió en una posibilidad electrizante, pero también en un desafío monumental. No solo lucharía contra la percepción de sus colegas, sino también contra su propia inseguridad. Tentaciones de permanecer en la zona de confort la atacaban, recordándole que el fracaso era una posibilidad tangible y que poner su voz en la mesa podría resultar en rechazo. Mariana no podía ignorar la paranoia que se cernía sobre ella, pero en vez de dejar que la consumiera, comenzó a tomar notas mentales de qué decir y cómo enfrentarse a los acosos. Esto no era solo un proyecto, era su oportunidad de redefinir su papel y el de cualquiera que se sintiera menospreciado. El día de la reunión llegó, y la tensión que sentía reverberaba en sus venas. No podía permitir que las dudas anidaran en su mente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el momento culmine había llegado. Debía dirigirse a sus colegas y presentarles no solo el proyecto, sino su visión de un mundo donde cada voz, incluso la suya, podía resonar como un lujo. Lo que no quería admitir, pensó, era que quizás la oportunidad de brillar no venía solo de ser seleccionada, sino de hacer una elección, elegir ser un lujo en este mundo. Mariana se enderezó, lista para enfrentar a los tiburones de su entorno laboral, pero en su rostro se percibía la lucha interna. ¿Estaría dispuesta a lidiar con las consecuencias de sus elecciones? En el aire se palpaba una tensión inquebrantable, y la pregunta permanecía en su mente. ¿Podría finalmente abrazar su propia voz o sucumbir al eco de expectativas ajenas? La decisión estaba a punto de tomar forma, pero el costo de esa elección podría ser más alto de lo que imaginaba. Mientras el silencio se instalaba, Mariana se dio cuenta de que el futuro de su vida profesional se basaba en una decisión que se traduciría en algo aún más significativo, su valor propio. La sala quedó en pausa, y Mariana contuvo la respiración. Mariana sintió como el tiempo se detuvo en ese instante. La sala, antes llena de murmullos y expectativas, se había convertido en un escenario
en el que cada parpadeo transformaba su realidad. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como una advertencia y a la vez como un llamado. Cada rostro, cada par de ojos que la observaban, representaba una oportunidad, pero también un riesgo. Con una respiración profunda, comenzó a articular sus pensamientos. Las palabras fluyeron. No solo expuso el proyecto, sino que habló de su razón de ser, de los agricultores, de sus sueños y de lo que estaba en juego. Mientras viajaba a través de su narrativa, sintió cómo la energía del oscuro nido de inseguridad se disipaba, reemplazada por una ardiente convicción. Era esto lo que había estado esperando. La posibilidad de alzar su voz en una sala repleta de escépticos y críticos. Sin embargo, las primeras reacciones de sus colegas la hicieron tambalear. Un susurro se propagó. Algunos intercambiaron miradas. Su jefa, la figura imponente que había permanecido casi indiferente, comenzó a murmurar algo en voz baja a su lado. Mariana sintió que una densa neblina de cuestionamientos la envolvía de nuevo. ¿Dónde estaba el convencimiento? ¿Era esto lo mejor que tenía para ofrecer? Las dudas brotaron como malas hierbas en su jardín de esperanzas. No obstante, la historia de su abuela seguía vibrando en su mente. Ella había enfrentado adversidades incesantes, había hecho sacrificios por la dignidad de su familia. ¿Podía permitir que su voz se ahogara en el ruido del escepticismo? Decidió no hacerlo. Esa revelación marcó un cambio de enfoque. En lugar de dejarse consumir por la necesidad de aprobación, Mariana adoptó una postura más consciente. Comenzó a desafiar las preguntas con respuestas audaces. Espero que los resultados hablen por sí mismos. Contraatacó con la seguridad que sentía influyéndola. El proyecto no solo se trata de números, sino de personas, de vidas que se verán afectadas por nuestras decisiones. A medida que continuaba, Mariana notó gestos de reconocimiento. Algunas miradas cambiaron. Aumentó su determinación y comenzó a invocar su propia verdad. Así, las palabras se transformaron en puentes. En vez de un mero recurso, se presentaba como una portavoz de la esperanza. Con cada minuto que pasaba, su voz se tornaba más clara, más fuerte. Mariana estaba recuperando el control de su narrativa. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por un proyecto, sino por su propio lugar en ese mundo corporativo que a menudo era tan implacable. Enfrentaba un dilema personal. Ella no solo deseaba ser valorada en su trabajo, también anhelaba ser vista y respetada por ser quien realmente era. Al finalizar, observó las caras de sus colegas en las que podía leer tanto la duda como la sorpresa. Esa mezcla de emociones la alentó. Mariana no había perdido la oportunidad de hacerse escuchar. Había comenzado a afirmarse como un lujo, no como una opción. Sin embargo, sabía que este solo era el primer paso en un camino lleno de desafíos aún por enfrentar. Mientras la presentación llegaba a su fin, un compañero levantó la mano. Su mirada retadora y su forma incisiva le hicieron temblar, pero en el fondo, Mariana sintió un destello de anticipación. ¿Sería el comienzo de un debate constructivo o una dura confrontación? La incertidumbre la azotó una vez más. La sala aguardaba expectante, y ella se sintió como en el filo de un precipicio. El eco de su propia voz reverberaba en su mente. ¿Podré sostener esto?, se preguntó. Ahora, el nuevo desafío no era solo lo que había expuesto, sino cómo iba a defenderlo. Mariana comprendió que su viaje apenas comenzaba, y un nuevo horizonte se abría ante ella, lleno de posibilidades pero también de riesgos. Quizás lo peor que podría suceder, pensó mientras respiraba profundo, es que me ilumine una verdad aún más inquietante. La sala contenía la respiración, y Mariana sabía que el camino que había elegido estaba a punto de volverse aún más complejo. La incertidumbre la abrazaba, y la próxima revelación podría sacudir los fundamentos que había comenzado a construir. La tensión en la sala creció palpable cuando su compañero rompió el silencio. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La comunicación no verbal entre los presentes era un ejercicio de poder.
El hombre, conocido por su perspicacia y su sagacidad, inició su intervención con un tono que resonaba entre el escepticismo y la curiosidad. Interesante propuesta, Mariana, pero me pregunto, ¿qué la hace creer que su enfoque puede funcionar en este contexto específico? Cada palabra de su crítica, como un disparo, rebotó contra la seguridad que había comenzado a construir. En el instante en que sus ojos se encontraron, sintió un desafío que iba más allá del contenido técnico del proyecto. Fue una invitación a la confrontación de su propia valía. Mariana respiró profundo. En su mente, una tormenta de respuestas y cuestionamientos comenzaba a tomar forma. ¿Acaso era suficiente las historias que había compartido? ¿Podían sus argumentos sostenerse en la inquebrantable realidad del trabajo? Sin embargo, en medio del caos interno había un hilo de claridad. No se trata solo de números, sino de la calidad de vida que podemos permitir que mejoren, respondió, temblando con una mezcla de emoción y firmeza. Los datos son solo una parte de la historia. La empatía y el entendimiento son igual de cruciales. El murmullo entre sus colegas se intensificó, y ella se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Algunos asintieron, impulsados quizás por la influencia de su discurso apasionado. Pero había un sólido grupo de escépticos, y Mariana entendió que debía ser más estratégica en su defensa. La confrontación la empujó a una reflexión profunda sobre sus experiencias previas. No era la primera vez que enfrentaba opiniones adversas. Recordó cómo, en su anterior trabajo, había sido silenciada en varias ocasiones por líderes dominantes, sintiendo la frustración y la indignación lavando su confianza. Pero esta vez, había una diferencia. Estaba dispuesta a enfrentarlo. Con cada respuesta, se adentraba más en su viaje personal. Hizo uso de su historia familiar, esa herencia de perseverancia que la había forjado. Mi abuela trabajó en un campo durante toda su vida, y nos enseñó que cada decisión tiene una repercusión. No solo en los números del papel, sino en las vidas de quienes dependen de esos números, enfatizó, con su voz resonando más allá de las paredes de la sala. La mirada de su compañero se tornó menos desafiante. Su curiosidad pasó a ser un signo de respeto. Pero Mariana no podía detenerse allí. El momento le exigía más. Le demandaba avanzar en su renuente transformación profesional. Se dio cuenta de que no solo debía sostener un proyecto, debía reivindicar su experiencia y su identidad, en un entorno que a menudo la descalificaba. Su mente se volcó en un objetivo claro. No solo quería que su propuesta fuera aceptada, sino que deseaba establecer un marco que permitiera a todos vivenciar el valor que tenía para ofrecer como profesional. La urgencia por dejar una huella se convirtió en su nuevo motor. Cada pregunta y cada escepticismo ahora eran escalones para su ascenso personal. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso de nuevo cuando su jefa, que había permanecido en silencio hasta el momento, tomó la palabra. Mariana, aprecio tu pasión, pero debemos ser pragmáticos. Necesitamos ver resultados medibles, dijo con una frialdad hiriente. Mariana sintió un golpe en el pecho. Había llegado a un cruce de caminos. ¿Daría un paso atrás ante los requerimientos de su entorno o arriesgaría todo por lo que realmente creía? El enfrentamiento no solo era profesional, sino profundamente personal. La oportunidad de demostrar su valía estaba ahí, tangible y retadora. Con determinación renovada, escuchó su voz interior que le decía que era el momento de probar quién era realmente en el contexto corporativo. Necesitaba recordar que sus experiencias contaban y que no estaba sola. Los ojos de sus colegas estaban sobre ella, y Mariana entendió que debía posicionarse en ese rol que anhelaba. El retorno hacia sí misma era inminente, pero la pregunta que la acechaba era clara. ¿Sería capaz de equilibrar ese deseo con las exigencias del sistema que había elegido desafiar? La sala se llenó de una electricidad tensa, mientras Mariana preparaba su siguiente movimiento, sabiendo que cada segundo contaba. Su determinación se convirtió en un rayo de luz en la oscuridad del escepticismo propio y ajeno. Voy a demostrarlo, prometió para sí misma, mientras las miradas curiosas se entrelazaban en un hilo frágil de expectativas.
De repente, la sala se convirtió en un campo de batalla. La presión comenzaba a abrir nuevas fisuras en su confianza, y una duda inquietante chisporroteaba en el aire. ¿Estoy lista para lo que viene? Mariana sabía que esta batalla apenas estaba comenzando, y el siguiente paso podría determinar su legado profesional. La sala se llenó de un silencio incómodo, un eco de la tensión que flotaba en el aire. Mariana sintió el latido acelerado de su corazón mientras evaluaba las miradas críticas y expectantes dirigidas hacia ella. Era el momento de erradicar la incertidumbre, de ofrecer algo más que palabras vacías. Necesitaba que comprendieran que su enfoque era, ante todo, una inversión en el futuro. Sin pensarlo, abrió su laptop para proyectar una diapositiva que había preparado con esmero. Las cifras saltaron a la vista, pero no eran solo datos fríos. Cada número era un testimonio, una historia de cómo su propuesta había impactado vidas en proyectos anteriores. Aquí pueden ver cómo hemos logrado no solo números positivos, sino cambios tangibles en la comunidad. La clave está en construir confianza, dijo, viendo cómo los ojos de algunos miembros comenzaban a brillar con curiosidad genuina. Instintivamente, se movió hacia el centro de la sala. Tomar el escenario, aunque fuera con la angustia de posibles rechazos, le daba fuerza. La energía del lugar cambió. Las dudas comenzaron a convertirse en preguntas. Como un torrente, abría caminos donde antes se vislumbraban muros. Mariana, ¿te has planteado cómo asegurar que estos resultados sean sostenibles a largo plazo? Interrumpió un colega, cortando el flujo de su presentación. La pregunta era desafiante, pero, en lugar de ver un tirón de reacción, sintió que las palabras se alzaban claramente dentro de ella. No es solo un plan, es un compromiso con un modelo de colaboración. Estoy proponiendo una metodología que empodera a todos los actores en el proceso, respondió, sintiendo un nuevo espíritu de liderazgo dentro de ella. Mientras compartía esa visión, recordó cómo había estado atrapada en el miedo. El miedo al fracaso la había mantenido al margen en su antigua empresa. Vio cada error como una mancha moral, algo que la descalificaba. Sin embargo, ahora era diferente. Se había rendido ante el poder de su propia narrativa, y hubiera querido transmitir esta deducción a otros. La discusión se hizo más dinámica. Los colegas se involucraban, valorando aportes y cuestionando estrategias. Mariana notó que, aunque algunos de sus compañeros aún desafiaban sus perspectivas, su postura había comenzado a ser respetada. Era como si abruptamente sus palabras adquirieran un peso que antes les faltaba. Se preguntaba si este fuera un indicativo de su propio crecimiento. Ya no solo deseaba ser escuchada, sino que estaba empezando a ser considerada una voz activa. Poco a poco, el escepticismo fue atenuándose. A medida que la conversación se desarrollaba, Mariana sintió que los hilos invisibles de la conexión empezaban a formarse. No había mejor momento para un nuevo desafío. Decidió compartir una idea que había estado cocinando en su mente. Piensen en un prototipo para hacer seguimiento de los resultados que nos permita interactuar de modo eficiente con los beneficiarios del programa. No solo los mediremos, sino que también formaremos parte de su crecimiento. Pero justo cuando la atmósfera se apresuraba a un momento de luz y colaboración, su jefa intervino de nuevo. Puede que esto suene interesante, Mariana, pero ¿hay evidencia concreta de que esto funcione en otras iniciativas? Necesitamos un plan que esté respaldado por datos antes de dar cualquier paso. La súbita necesidad de una evidencia irrefutable retumbó en el aire como un tambor, desafiándola de nuevo. Una sombra de duda atravesó su mente. ¿Era su convicción suficiente para superar la falta de datos concretos? Mariana sabía que debía enfrentar este nuevo obstáculo con astucia. Cada pregunta oponía su autenticidad al pragmatismo en el que había sido reprimida, y se dio cuenta de que su autenticidad también debía ser respaldada por acción. Sabía que debía prepararse para presentar no solo la teoría detrás de su propuesta, sino también estudios de casos, ejemplos concretos que la apoyaran. En ese momento, se comprometió a investigar y recoger todas las pruebas necesarias en cuanto regresara a su escritorio.
Con la determinación renovada, supo que su fortaleza no solo dependía de defender su idea, sino de estar lista para desafiar su propio conocimiento y ampliar sus horizontes. La sala se sentó en silencio una vez más, pero esta vez había una tensión nueva, un sentido palpable de expectativa. Mariana palpitaba, lista para ir más allá del desafío diario, dispuesta a demostrar que estaba hecha para dejar huella. Quizás esto era lo que realmente necesitaba, esa apremiante necesidad de crecer que la empujaría hacia nuevos aprendizajes. Pero a medida que la reunión avanzaba hacia su final, una idea inquietante surgió en su mente. ¿Sería esta la batalla decisiva, o apenas el comienzo de un conflicto más profundo que debía afrontar en su carrera? Aunque las miradas intentaban comprender su próximo movimiento, Mariana percibió que la travesía por la que se comprometía estaba apenas comenzando, y eso llenó su pecho de una mezcla electrizante de ansiedad y emoción. Sin dudar, sabía que la verdadera prueba de su carácter estaba aún por llegar. La mañana siguiente, Mariana se despertó con el eco de la reunión resonando en su mente. Había sido una batalla, pero no solo por su propuesta. Había comenzado a luchar por su propio respeto profesional. El desafío de buscar evidencia sólida para respaldar su idea se había convertido en una necesidad urgente, un paso que no podía eludir si quería validar su convicción. Con una determinación renovada, decidió que su primera tarea sería sumergirse en la investigación. Abrió su laptop y comenzó a explorar artículos académicos sobre metodologías exitosas en la implementación de proyectos anteriores. Mientras buscaba, sentía la adrenalina liberar una energía que hacía tiempo no experimentaba. La búsqueda de datos comprobables se convirtió en su nuevo enfoque, un viaje personal hacia la legitimidad. Cada artículo que leía, cada caso de estudio que descubría, la acercaba más a su objetivo. Sin embargo, también desenterraba más preguntas en su mente. Colisionaba la teoría con la práctica, y comenzaba a cuestionar cuán a menudo las ideas innovadoras eran sofocadas por la ausencia de pruebas concretas. ¿Era realmente un defecto en su propuesta, o un reflejo de cuán a menudo se esperaba que las personas performaran sin el respaldo necesario? Mientras exploraba, presentó sus hallazgos a su equipo en una reunión informal. La dinámica había cambiado. Había una curiosidad palpable en el aire, como si su confiada voluntad por enfrentar las críticas había incitado a los demás a involucrarse. He encontrado algunos ejemplos que realmente respaldan la idea de la interacción activa con los beneficiarios. Inició, observando las miradas de sus compañeros. La clave está en crear un sistema que no solo mida, sino que escuche. Las preguntas ahora eran constructivas. Las aportaciones sugerían una colaboración genuina. ¿Podía ser que sus compañeros comenzaran a ver el valor de su enfoque? Cada interacción la acercaba más a su objetivo, pero también la empujaba brevemente a reflexionar sobre cómo había manejado el rechazo en el pasado. Sin embargo, esa Mariana no existía más. Los días pasaron, y la investigación pronto se convirtió en su refugio. Comenzó a entender las complejidades de cada caso, y esa comprensión fue alimentando su autoconfianza. Aprendió que su papel no era simplemente presentar una idea brillante, sino construir un argumento sólido en torno a ella, tejiendo un relato que combinara empoderamiento y datos. Fue en uno de esos momentos de concentración intensa que topó con un artículo que revisaba el impacto de la falta de datos en decisiones estratégicas. Era un reflejo directo de su propia lucha. La conexión fue iluminadora. Se sintió inspirada a construir un conjunto de principios que podría compartir, no solo en su presentación, sino como un legado personal en su carrera. Comenzó a esbozar las 5 claves que podrían hacer que cualquier propuesta no fuera vista como una opción, sino como un lujo necesario. A medida que continuaba elaborando estos principios, Mariana experimentó una transformación interna. No solo estaba desarrollando una propuesta, estaba definiendo su propia identidad en el ámbito profesional. El liderazgo no se trataba únicamente de tener una idea, sino de la capacidad de defenderla con rigor y pasión. Un día, mientras revisaba sus notas,
Una idea inquietante comenzó a agarrarle el estómago. Podía ser que esta búsqueda de validación externa también ocultara un miedo más profundo, el de ser realmente vista como lo que era. La discusión interna se volvió intensa. Se dio cuenta de que a pesar de su progreso, quedaba otra batalla que enfrentar, el reconocimiento propio. ¿Acaso había suficiente autoaceptación en su área profesional que le permitiera reconocerse como un lujo, a pesar de cómo otros la percibieran? Al darse cuenta de esto, Mariana sintió una punzada de ansiedad mezclada con emoción. Sabía que su próxima presentación podría ser el momento decisivo no solo para su propuesta, sino para su percepción de sí misma, para reivindicar su lugar merecido. ¿Estaba verdaderamente lista para el desafío que le aguardaba? Con el rostro iluminado por la determinación y la duda al mismo tiempo, se dio cuenta de que el viaje hacia el autoconocimiento profesional apenas comenzaba. En ese instante, se sintió lista para salir y demostrar no solo a otros, sino a sí misma, que era digna de ser reconocida. La noche anterior a la reunión, en un mar de notas y dibujos de ideas, Mariana cerró los ojos, preguntándose qué pasaría si finalmente su voz se escuchara claro y firme como un eco profundo en la sala. Con el peso de la incertidumbre empujándola hacia adelante, comprendió en ese instante que la verdadera prueba no era la presentación en sí, sino lo que estaba dispuesta a defender de sí misma una vez allí. Mariana despertó con un propósito. La reunión se había transformado en un umbral, un punto de inflexión en su vida profesional. En su mente no solo había esquemas y datos, había una imagen de sí misma definida por la claridad y la determinación. Aquel día, decidió que no se sometería más al juicio de los demás sin la confianza de su propio valor. Mientras se preparaba, revisó una vez más las 5 claves. Cada una de ellas representaba no solo su propuesta, sino la esencia de su crecimiento personal. La primera clave destacaba la importancia de la evidencia empírica, y la segunda, la necesidad de flexibilidad en el planteamiento de ideas. En su propio viaje, había aprendido que aferrarse a un concepto sin adaptabilidad solo conducía a estancarse. Con la tercera clave, entendió que la narrativa era crucial. Contar una historia que capturara la atención de su audiencia era tan vital como los datos que la respaldaban. Decidió incorporar ejemplos personales en su presentación, lo que añadiría autenticidad y conexión emocional con sus colegas. Sentía que compartir sus propias luchas daría a las 5 claves una humanidad que difícilmente podían ofrecer las cifras por sí solas. A medida que se dirigía a la reunión, el nerviosismo se mezclaba con la energía vibrante de su autoafirmación. Mariana había dejado atrás el miedo a la crítica y la duda sobre su capacidad. La visión del eco de su voz resonando con firmeza en la sala se asomaba en su mente, alimentando su confianza. Ya no se trataba solo de ella y su propuesta. Era una oportunidad para demostrar que la voz genuina podría abrir puertas y corazones. En la sala, el ambiente era tensado, pero ya no por el rechazo anterior. Mariana notó la atención de su equipo, algunos intercambiando miradas de expectación, otros con el ceño fruncido, pero su enfoque no se desvió. Comenzó exponiendo la primera clave, la evidencia. Con cada diapositiva sus palabras fluyeron como un río desbordante, llevando consigo el peso de su investigación y la pasión por su idea. La tercera clave llegó con un relato sobre un fracaso que había enfrentado anteriormente. No siempre importa empezar bien, a veces lo valioso es aprender a adaptarse, compartió. El silencio reverberante entre sus colegas demostraba que algunas de sus palabras formaban un eco interno en ellos. Mariana sintió el clima de la sala migrar. Hubo un cambio palpable. Para muchos, era como un despertar. Su relato resolvió la desconexión existente, y las preguntas constructivas llovieron. Era la voz que había anhelado ser, la líder que quería ser. No obstante, una nueva incertidumbre emergió. A medida que compartía su visión, ¿realmente estaba en paz con su propia narrativa? Mariana sintió que su autocrítica se cruzaba con el reconocimiento de que había dado un paso trascendental. La cuarta clave se centraba en la empatía.
pero ella misma hostigaba su mente con una pregunta silenciosa. ¿Aceptaría lo que había compartido como parte de su propia historia? A medida que su presentación avanzaba hacia su cierre, Mariana se vio obligada a enfrentar su última clave: la autenticidad. No se trata de ser perfectos o de no fallar, afirmó, su voz resonando con seguridad. Se trata de ser verdaderos, de ser nosotros mismos aún con nuestras imperfecciones. Cuando somos auténticos, mostramos nuestro verdadero valor. Al finalizar, sintió un torrente de emociones. La presentación había sido un viaje en sí misma. A cada paso, había dejado caer las cargas que la limitaban. Una vez que concluyó, un aplauso surgió en la sala. No era solamente por la propuesta, sino por la mujer que se había atrevido a expresar todo lo que representaba. Sin embargo, en medio de esa brillantez, una inquietud la invadía. ¿Cómo manejaría la retroalimentación que vendría? Mariana siempre había anhelado el reconocimiento, pero el temor a ser vulnerada de nuevo la sumió en una nueva reflexión. Justo cuando la reunión se cerraba, un colega se levantó. El momento crucial no había terminado. Había un comentario que cambiaría el rumbo de su historia. Mariana sintió su corazón acelerarse mientras escuchaba. Estaría preparada para la próxima prueba que pondría a prueba no solo su propuesta, sino su esencia. La sala se llenó de un murmullo expectante. Todos los rostros estaban fijos en el colega que había tomado la palabra. Era Lucas, un experto en análisis de mercado, y alguien que no dudaba en expresar su opinión de manera directa. Mariana sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Las palabras de Lucas podrían hacer tambalear su confianza o reforzar la conexión que había empezado a tejer durante su presentación. Mariana, me gustaría saber más sobre cómo planeas implementar estas claves en el proceso de trabajo diario. Las ideas son buenas, pero necesitamos ver cómo encajan en la práctica, dijo con un tono que era a la vez inquisitivo y retador. Su mirada no parecía despectiva, pero la carga de su pregunta sabía a desafío. Mariana sintió un cosquilleo en el estómago. Una parte de ella se resistía a compartir más, a abrir su proceso, pero otra dice que este era el momento de brillar aún más. Entiendo tu punto, Lucas. Comenzó, dejando que su voz se asentara con determinación. La verdadera magia de estas claves es que no son solo recomendaciones, son principios que se adaptan según nuestras necesidades. Por ejemplo, puedo proponer que cada uno de nosotros elija una clave y desarrolle un proyecto que refleje su aplicación. Esto nos permitirá no solo entenderlas individualmente, sino también en un contexto colaborativo. Al pronunciar esas palabras, Mariana sintió una chispa de nuevo propósito encenderse en su interior. No podía dejar que el miedo a la retroalimentación la dominara. En lugar de evitar la vulnerabilidad, decidía abrazarla. Desde aquel día había trabajado para ser la arquitecta de su propia narrativa, y ahora tenía la oportunidad de construir un puente hacia sus compañeros. Me gustaría que cada uno se comprometa a traer un resultado para nuestra próxima reunión, continuó, sintiendo que, a medida que avanzaba, se deshacía de las viejas cadenas que la mantenían atada al autojuicio. Si logramos esto, no solo validaremos lo que hemos discutido hoy, sino que también cultivaremos un entorno donde cada voz cuenta. A medida que sus palabras se deslizaban en el aire, notó cómo otros miembros del equipo comenzaron a intercambiar miradas de aprobación. Al final, otro colega se levantó, impulsado por la energía que había generado Mariana. Creo que sería una excelente manera de implementar estas ideas. Estoy dispuesto a participar, dijo Ana, una joven con talento prometedor, que solía quedarse en la sombra de voces más fuertes. Mariana sintió que la habitación cambiaba de dimensión. No solo estaba liderando una discusión, estaba inspirando a otros a activar su propio potencial. Por primera vez, no solo se trataba de su presentación, sino de un movimiento hacia algo más grande. Sin embargo, la seguridad que había ido construyendo presenta un dilema en su interior. ¿Estaba realmente lista para asumir el rol de una guía auténtica, con todas las implicancias que eso conllevaba? Mientras la reunión iba cerrándose, una nueva reflexión surgió.
La autenticidad que había proclamado ahora la llevaba a preguntarse cómo se vería su vida si aceptaba la responsabilidad que venía con ser vista como una líder. No soy solo la voz de esta idea, también soy la responsable de su implementación, pensó. Se dio cuenta de que el viaje hacia su propio desarrollo personal no solo dependía de sus pasos, sino de la capacidad para forjar un camino para otros. Cuando finalmente la reunión concluyó y las luces se atenuaron, Mariana permaneció en su lugar. Su mente se encontraba en una maraña de pensamientos. Había logrado salir de su zona de confort, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría sostener la culminación de su liderazgo? La pregunta persistía, amenazando con despojarla de la confianza recién conquistada. En su camino hacia la oficina, Mariana sintió que cada paso se tornaba más pesado. El eco de la aprobación inicial se diluía en la proximidad de nuevos retos. En su mente resonaba la advertencia de que un líder no solo enfrenta desafíos, sino que también se prepara para aprender de la resistencia que hallará en el camino. ¿Sería capaz de enfrentar los obstáculos que estaban por venir? Y justo en ese momento, un mensaje entró en su teléfono. Era una notificación de Lucas, que decía querer discutir ocasiones críticas de su carrera. El contenido dejó a Mariana con un nudo en la garganta. ¿Sería este el inicio de otra batalla, o la oportunidad para transformar su crecimiento en algo más sólido? El futuro parecía abrirse ante ella, y con eso venían nuevas preguntas que encenderían su deseo de avanzar. Mariana dejó que el suave resplandor de la pantalla de su teléfono iluminara su rostro mientras leía el mensaje de Lucas. Sus dedos temblaban ligeramente, y una mezcla de ansiedad y emoción se agolpaba en su pecho. La incertidumbre sobre qué esperar incrementaba la presión de un momento que, en el fondo, sabía que podría definir su trayectoria. Se sentó en su escritorio, inhalando profundamente y permitiendo que la calma momentánea reemplazara su confusión. Sabía que este encuentro no era solo una cita más, era una oportunidad tangente que podía abrir o cerrar puertas. En su mente, las palabras de Lucas resonaban, recordándole que su desempeño había despertado interés pero también expectativas. La hoja en blanco frente a ella parecía un testimonio de todo lo que quería expresar. Las ideas flotaban y buscaban estructura. Empezó a escribir rápidamente. Necesitamos encontrar un equilibrio entre las ideas y su ejecución, se dijo a sí misma. Cada palabra era un paso hacia la convicción que deseaba proyectar. Mariana sabía que debía articular su visión con claridad y seguridad. Era el momento de mostrar que su liderazgo no era efímero. Se decidió a hacer un plan. Quería que su reunión con Lucas fuera completamente diferente a lo habitual. No se limitaría a defender sus propuestas. Tenía la intención de exponer sus visiones y escuchar las críticas constructivas que, a su vez, fortalecerían esa conexión que había empezado a construir. La vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Cuando llegó el día de la reunión con Lucas, Mariana se preparó mentalmente. Se vistió de manera elegante, eligiendo prendas que reflejaban una imagen de confianza. Mientras miraba en el espejo, hizo un ejercicio de afirmación. Soy capaz, soy líder. Creía en lo que decía, aunque las partes más cautelosas de su mente aún luchaban con el miedo al fracaso. La sala de conferencias la recibió con un murmullo de ocupados colegas, todos absortos en sus pantallas. Lucas la saludó con un gesto de cordialidad, y la intensidad de su presencia llenó el aire. Mariana inició la conversación exponiendo sus ideas sobre la implementación de las claves discutidas en la reunión anterior, dejando claro que cada proyecto debía reflejar su esencia. Sin embargo, al mencionar el compromiso colectivo, Lucas interrumpió con preguntas incisivas. No basta con un buen concepto, señaló. Hay que saber cómo motivar y activar a otros. Sus palabras resonaron, y Mariana sintió el peso de la responsabilidad que eso implicaba. Ser una guía significaba mucho más que liderar. Requería habilidades interpersonales, la capacidad de leer el ambiente y aprovechar el potencial de cada miembro del equipo.
En ese instante, Mariana experimentó una revelación. No solo se trataba de ser vista como líder. Su objetivo era también convertirse en un catalizador que empujara a su equipo hacia sus propios descubrimientos y logros. Esto exigía la confrontación de su propio miedo a la exposición. Aceptó que, si quería ser reconocida como una líder auténtica, debía permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en la brújula que orientara sus decisiones. La conversación continuó, y Mariana llevó la dinámica hacia sus competencias ocultas, proponiendo actividades que involucraran la activa participación de su equipo. Imaginemos un taller donde cada uno pueda compartir tanto sus talentosas habilidades como sus áreas de mejora. No se trata de juzgar, sino de crecer juntos, sugirió, su voz resonando con convicción. Frente a ella, Lucas asintió, generando un espacio de diálogo más saludable. A medida que la discusión se volvía cada vez más constructiva, Mariana experimentó un cambio interno. Comenzó a visualizar su camino futuro como un líder, no solo defendiendo ideas, sino también facilitando un ecosistema colaborativo donde todos pudieran florecer. El encuentro concluyó con un sentimiento renovador, pero no sin una presión adicional al saber que su responsabilidad acababa de comenzar. Al salir, una parte de ella sentía que había hallado una pieza del rompecabezas que permitía encajar su visión dentro un marco más amplio. Pero, ¿sería suficiente? Con cada paso hacia la salida, las dudas volvían. Mariana se encontraron inmersa en la reflexión sobre cómo sostener el impulso que había logrado. Pero su mente también estaba inquieta. La idea de que los desafíos no terminaran con la aceptación de sus propuestas la acechaba. Entretanto, otro mensaje entró en su teléfono. Esta vez del equipo, proponiendo una discusión más profunda sobre su propia labor y la del grupo. La anticipación se convertía en ansiedad. Era el instante de comprobar si había realmente sembrado cambios. Pero en su interior sabía que cada paso adelante también implicaba la posibilidad de enfrentar críticas más duras. ¿Estaría lista para esa batalla, o para descubrir aún más sobre sí misma en el proceso? Mariana despertó sintiéndose diferente. Aquel día prometía un cambio crucial, un desenlace que había estado esperando con ansias. Su lucha interna por la autenticidad y el empoderamiento había llegado a un punto de inflexión. La incertidumbre que había marcado su carrera y su vida personal se transformó en una resolución firme. Era el momento de dejar de ser vista como una opción y empezar a ser reconocida como un lujo. Mientras se arreglaba, contempló los diplomas en la pared, no como símbolos de presión, sino como testimonios de su esfuerzo y resiliencia. Había luchado arduamente para llegar a donde estaba. Ya no se sentía como un pez en un estanque de tiburones, sino como una directora de su propio destino. La experiencia de sus antepasados resonaba en su pecho. Luchar por la dignidad y la justicia, un legado que estaba lista para abrazar. En la reunión del equipo la atmósfera era electrizante. Cada mirada se centraba en ella mientras exponía su propuesta final, las 5 claves que había desarrollado. Su voz era audaz. Los nervios se habían transformado en una confianza sólida. Explicó cómo cada clave podía aplicarse al trabajo diario, con ejemplos concretos de éxito. Cada palabra era un reflejo de su crecimiento. Había absorbido no solo teoría, sino también la esencia de la experiencia colectiva. Las dudas y los cuestionamientos que antes la habrían paralizado, ahora se convirtieron en oportunidades de diálogo. Lucas, un crítico acérrimo, le hizo preguntas incisivas, pero en lugar de tambalearse, Mariana vio en su curiosidad un camino hacia el intercambio colaborativo. Eso es precisamente lo que busco, respondió con una sonrisa. Queremos que todos se sientan parte de este proceso. No se trata solo de mí, es un esfuerzo conjunto. La discusión se tornó cada vez más dinámica. Mariana no solo había captado la atención de su equipo, sino que había inspirado un sentido de colectividad que había anhelado. Las miradas antes escépticas comenzaron a brillar con una renovada luz. La sala ya no era un campo de batalla, sino un espacio de creación. Una vez finalizada la reunión, su jefa acercó a Mariana, una mirada de respeto que nunca había sentido.
Me gustó tu enfoque. Creo que podemos aplicar tus ideas. Era el reconocimiento que había buscado, pero incluso más, era el aplauso a su autenticidad. Mariana sintió que no solo había conquistado a su equipo, había tejido un nuevo relato en su vida profesional. Su historia, aquella que vivió bajo el peso de las expectativas ajenas, se transformaba en una narrativa de poder y autovaloración. Pronto, otras iniciativas comenzaron a surgir en el equipo inspiradas por su liderazgo. Mariana miró a su alrededor y se dio cuenta de que no solo había logrado visibilidad en su entorno laboral, sino que había comenzado a establecer una nueva cultura de trabajo donde cada voz contaba. Esta transformación no solo hablaba de su crecimiento, sino de la fuerza que había adquirido al abrazar su verdadera identidad. Mariana finalizó el día con la certeza de que había conquistado su lugar en el mundo corporativo. Ya no se sentía como una opción. Era un lujo, un activo esencial para su equipo y su entorno. Aquella mirada en el espejo ya no le devolvía solo a la abogada que todos esperaban, sino a la mujer que había encontrado su verdadera voz. Mientras ponía un pie en la calle, el bullicio de la Ciudad de México la abrazó de una manera distinta. Era un paisaje de oportunidades, un espacio donde podía seguir forjando su camino con confianza. Mariana comprendió que el futuro estaba lleno de retos, pero estaba lista para enfrentarlos. No sola, sino acompañada por aquellos que habían comenzado a creer en su visión. Llegó a casa sintiéndose liberada. Entre las fragancias del caldo de pollo que su madre había preparado, encontró la calidez que siempre había necesitado. Había aprendido que su éxito personal no era solo suyo, era también una herencia de dignidad y determinación. Mariana tenía la certeza de que cada paso que dio la acercaba más a ser la mujer que siempre debió ser. No esperes ni un segundo más para unirte a esta transformación personal, dejando un me gusta ahora. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta poderosa conclusión. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verse inspirados por esta historia de superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Cada acción cuenta en el viaje hacia el crecimiento personal.